Como, esperen que me tengo que acomodar todo el artilugio de cosas que traje y ya arrancamos. Pero bueno, es un gusto siempre para mí estar con ustedes. La otra vez Fari me había invitado y se olvidó. Pero nada, yo desde ese momento ya empecé a preparar, eh, porque sabía que iba a venir, no sabía cuándo, pero Fari después me dio una fecha y lo que tenía pensado cambió rotundamente con el transcurrir de mis días en estos meses. Y el Señor puso algo en mi corazón esta semana que quiero compartir con ustedes. Y la verdad que yo le puse un título al mensaje que no sé si tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar hoy, pero me gustó, así que nada, y le puse El Dios que me ve. Y yo te invito a que podamos ir a la Biblia y te invito a que podamos leer la palabra de Dios y hablar sobre la palabra de Dios. Importante, ¿no? Que no sean tanto mis palabras, sino Dios hablando a tu corazón. Y qué mejor que leyendo su palabra, ¿no? Y yo te invito a que podamos ir a 1 Samuel, Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 1, no sé si aparece en pantalla, no sé. Vamos a leer varios versículos, así que yo te pido que me tengas paciencia y que me acompañes con la lectura. Pero bueno, es la historia de Samuel. No sé si todos saben quién fue Samuel. ¿Alguien no sabe quién fue Samuel? Se puede no saber, ¿eh? ¿Alguien no sabe? ¿Todos saben? Samuel fue un profeta. Profeta que hacía, hablaba de parte de Dios. Y, y Samuel no hablaba a cualquiera, sino que hablaba a su pueblo, al pueblo de Dios. Él era el profeta en ese momento. Todavía no, en este capítulo no, pero más adelante iba a ser un gran profeta y Dios lo iba a utilizar muchísimo. Pero este es el comienzo, es como en la película, como, ¿qué sería? Viste que a veces hacen una película y después hacen la otra película que te cuentan todo lo que pasó antes. Bueno, esta sería la película en la cual te cuentan todo lo que pasó antes y cómo él llegó a ser lo que después es. Así que yo te invito a que podamos leer. Yo tengo la nueva traducción viviente, una versión de la Biblia. Tiene palabras un poquito más actuales. Así que vamos a leerla. Si te parece, puede ser que tenga algo distinto en la tuya, pero te aseguro que habla lo mismo. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice, había un hombre llamado Elcana. No era policía, así que no te confundas, era el nombre de este muchacho. Y dice que vivía en Rama, en la región de Suf, ubicado en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam. Sí, tienen nombres medio difíciles. Hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín, perdón. Es medio complicado esa parte. Y dice el versículo 2, que acá empieza la historia de Samuel, ahí te lo leo, dice, Elcana, esta persona, dice que tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Sigue y dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofín y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Perina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Perina se burlaba de Ana. Perdón que le digo Perina, es Penina. Pero cuando leo como que, no sé, se me mezcla. Sigue y dice sigue el versículo y dice, en cada ocasión, cada vez que pasaba esto, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras? Ana le pregunta a Elcana.
¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Sigue y dice el versículo 9, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, justo a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Y le dijo entonces: ¿Tienes que venir borracha? Abandona el vino, le dice. Oh no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Esta mujer dice: oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Y esta es la historia, la leímos toda de corrido, ahora vamos a entrar más en detalle. Pero es la historia de esta mujer, primero de un hombre que tenía 2 esposas. Y una de sus esposas no podía tener hijos. Y te quiero poner un poco en contexto de lo que pasaba en ese momento, en ese lugar del mundo, con ese pueblo. El no tener hijos para una mujer en esa época era algo terrible. Una mujer que no tenía hijos era considerado una desgracia. Nada que ver a lo que hoy pasa. Hoy en día la mayoría de la gente de mi edad y más grande como que no tiene el deseo de tener hijos y termina no teniendo hijos, y de hecho se desempeñan en sus profesiones y nadie los juzga. Pero en este momento, en esta sociedad, el no poder tener hijos era considerado una desgracia. Era considerado una falta de bendición de Dios. Era considerado como que Dios no la aprobaba a esa mujer y por eso no podía tener hijos. La maternidad en ese momento representaba valor hacia la mujer. O sea, una mujer que podía tener hijos, cuando tenía el hijo, encontraba valor, encontraba honor, encontraba seguridad, no solo social porque la gente la aceptaba, sino también económica, porque un hijo le aseguraba el poder tener un sustento en el momento en que a su esposo le pasara algo. Y esta mujer dice que no podía tener hijos y que eso le causaba dolor en su corazón. Vos sabés que era tan importante el hecho de tener hijos que su esposo incluso podía repudiarla, podía no aceptarla, podía abandonarla, solo por el hecho de no poder quedar embarazada y no darle descendencia. Otra de las cosas que podía hacer el hombre era casarse con otra mujer. En ese momento y en esa sociedad no estaba mal visto el hecho de tener 2 mujeres. Y la otra mujer le podía llegar a brindar descendencia. Pero la mayoría las repudiaba a las mujeres que no podían tener hijos. Sin embargo, la Biblia habla y dice, como leíamos, que Elcana amaba a Ana y que por eso la conservó, por eso como la amaba, seguía viviendo con él y le seguía dando amor a ella. Elcana, como leíamos en la historia, era un hombre devoto. Leíamos en el versículo, si no me equivoco, era el 2 o el 3. El 3 dice: cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecer sacrificios. Él era una persona devota, era una persona que buscaba de Dios, que hacía todo lo que en la religión había que hacer para ser una persona devota. Y dice que, claro, este sacrificio consistía en darle una parte de lo que se ofrecía a Dios
en el altar, darle una parte de la comida que se ofrecía al sacerdote y el resto se compartía con la familia. Y claro, a cada persona de la familia se le daba una parte. Esto era un sacrificio de paz o de comunión, o muchas veces se dice lo leí hoy y me olvidé, pero bueno, era un sacrificio en específico. Y si estuviera Carlitos seguramente me lo sopla desde ahí sentado, pero dice que, claro, al momento de repartir los alimentos, como te dije, una parte va para Dios, una parte iba para el sacerdote y la otra parte se compartía con la familia. Claro, Penina recibía su porción, pero también recibía la porción de sus hijos. Y Ana, como no tenía hijos, pero como sin embargo el Cana la amaba, recibió una porción que la versión que leíamos decía selecta, que significa una porción doble. Y esa porción significaba mucho, porque significaba que el Cana la amaba. Pero sin embargo a ella le causaba dolor. Porque muy probablemente el hecho de que a Penina recibiera su porción y la de sus hijos, le hacía recordar de que ella no podía tener hijos. Y entraba más en dolor. Pero no solo pasaba eso, sino que si seguimos leyendo la palabra del Señor, como ya lo hicimos, dice que esta mujer Penina se burlaba de ella. Dice la versión que les digamos, dice se mofaba, pero significa eso, burlarse. Se reía de que Ana no podía tener hijos. Y claro, Ana sentía dolor. Yo no sé por qué Penina tenía esa actitud. Muy probablemente porque el Cana amaba a Ana, y no sé, a lo mejor la Biblia no dice qué era lo que sentía por Penina, pero muy probablemente tenía celos de ese amor y de ese cariño que le tenía el Cana a Ana. Pasaba en ese tiempo. Es difícil, ¿no? Con una mujer es difícil, imagínate con dos. Se debían pelear, yo no tengo ninguna, así que no puedo decir nada, pero dice que la pasaba mal. Ana la pasaba mal y le dolía en su corazón. No, las mujeres encima son multitud, me van a agarrar, me van a revolear. La Biblia me la van a revolear. Es un chiste, es un chiste. Pero dice que Ana, año tras año, sufría esto. Sufría el dolor de no tener hijos, pero además el dolor de la cargada. Y recordaba todo el tiempo, y todo el tiempo tenía en su mente ese padecimiento. Era tal el punto que ella sufría, que la Biblia lo relata en los versículos que leíamos, de que ni siquiera quería comer. Se la pasaba llorando, se la pasaba mal. Muy probablemente, no sé si alguien es psicólogo, yo no soy psicólogo, pero podrían decir de que estaba pasando por un momento de depresión, que llegaba a tal punto que ni siquiera quería comer, ni siquiera. Y dice que año tras año sucedía lo mismo. Y en cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Y dice el versículo 8, y yo perdón, pero lo leo y me mato de la risa, porque muchas veces los hombres no entendemos nada. Y queda evidenciado acá, que le dice, ¿por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Por sobre todo tenía humildad el Cana. Mira lo que le dice, ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Claramente no entendía nada, pero lo digo como un chiste también, pero Ana estaba sufriendo. Y él se nota que no sabía cómo ayudarla. Le daba la porción doble, intentaba seguramente que ella se sienta bien, pero eso no cambiaba. Y no cambiaba porque ella estaba aferrada a ese dolor y no lo soltaba. Y yo quiero hacerte un ejemplo. Algo que nos suele pasar. Muchas veces, este es el dolor, suponete que es el dolor, y muchas veces lo aferramos y lo agarramos y no lo soltamos y lo tenemos en la mano y capaz no podemos más y lloramos y no queremos comer, pero sin embargo no queremos soltarlo. Y Ana, en un momento de su vida, entendió que tenía que soltarlo. Lo voy a tirar, espero que no se rompa.
pero entendió que lo tenía que soltar en las manos de Dios y lo vamos a leer más adelante. Pero yo pensaba, ¿no?, en que hay veces que no entendemos el porqué de las cosas. Seguramente Ana no entendía por qué ella no podía tener hijos. No lo entendía. Si era seguramente devota como Elcana, si amaba a su esposo, si hacía, no sé, lo que sea, pero no podía. Y no entendemos a veces las cosas que el Señor tiene para nuestra vida. Pensaban que a veces no comprendemos, pero hay otras veces que tampoco queremos entender lo que Dios tiene para nosotros. Pero te puedo asegurar que el Señor tiene un propósito. Y me gustaría acompañar esto que estoy diciendo con versículos, porque la Biblia habla de que el Señor hay veces que tiene propósitos y tiene pensamientos para nuestra vida que a lo mejor no son igual a los nuestros. Y yo pensaba en un versículo ahí en Isaías 55 y venía a mi cabeza mientras preparaba el mensaje este versículo. Dice, mis pensamientos, Isaías 55, versículo 8 y 9, dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que puede imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, pero te puedo asegurar que el Señor, en su voluntad, tiene un propósito. Y hay veces que nos permite pasar por ese dolor para que podamos aprender. Para que podamos aprender no solo a cómo llevarlo, sino también a depender de Él, a soltar ese dolor en las manos del Señor. Jeremías 29, versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. La Reina Valera dice que son planes de paz. El Señor no quiere cosas malas para tu vida. El Señor quiere cosas buenas. Y hay veces que es difícil ver esas cosas. Es difícil entender lo que el Señor está haciendo. Pero el Señor está obrando en tu corazón. Y muchas veces obra en las dificultades. Muchas veces obra en el dolor. Muchas veces obra en la soledad. El Señor tiene planes para tu vida. Y no son a veces parecidos a lo que queremos ni a lo que elegiríamos, pero son los planes del Señor y Él los quiere para nosotros. No sé por qué a Ana tuvo que pasar por este dolor, por este sufrimiento, pero después claramente yo tengo la historia completa en la palabra y vos también. Y si lo lees te vas a dar cuenta que el Señor tenía un propósito para ese sufrimiento, para ese dolor. Y el propósito iba a ser uno de los profetas más grandes que hay en la palabra de Dios. El ungidor de reyes, se podría decir. Y vamos a seguir con la historia. Pero dice que Ana lloraba y no quería comer. Y en ese momento era como que la tristeza la estaba apoderando. Ella no entendía y sufría. Y creo que un poco por esto que te decía de no querer soltarlo, no se dio cuenta antes de la solución. Y muchas veces nos pasa eso. O nos pasa que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a quién tenemos que acudir, sabemos quién nos puede ayudar a superar la dificultad, pero sin embargo estamos como en un frasco, embotados en nuestra cabeza. Y habla la historia así, y habla de un cambio de actitud. Y es muy marcado, porque dice, mirá lo que dice el versículo 9, dice, una vez, después de comer, seguramente para recobrar fuerzas, dice que Ana se levantó y fue a orar. Y acá cuando habla de se levantó, habla de un nuevo comienzo, de una nueva actitud. Dejó de estar tirada, dejó de no comer, dejó de llorar y se levantó y fue ¿a qué? A orar. Yo pensaba no en que a pesar de que su actitud cambió, lo que estaba pasando en ese momento no cambió. Ella seguía sin poder tener hijos.
ella seguramente seguía teniendo una angustia muy profunda en su corazón. Pero sin embargo dice que se levantó y fue a orar. Cambió la mente, cambió la actitud, cambió la forma de ver las cosas. A pesar del dolor, ella decidió ir a orar. Ir a buscar a la persona, a la única persona que la podía entender, que la podía ayudar. Su esposo, como leíamos, no la entendía. Le decía, ¿acaso no soy mejor yo que 10 hijos? Y la verdad que no, para Ana no. Ana quería un hijo. No quería al Cana. O sea, sí lo quería, pero no era lo que anhelaba en ese momento, ¿no? Y dice que se levantó y fue a orar. Y como te decía, no significa que dejara de sentir ese dolor. Y dice la palabra, seguimos leyendo, y dice el versículo 10, que Ana, justamente con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y esa es la respuesta para tu problema y para mi problema, para tu dificultad y para mi dificultad. Acudir a Dios. Podés tener un profundo dolor, pero sin embargo, podés ir al altar y entregarle eso al Señor. Lleva tu angustia al altar, yo me anotaba. Y es loco, ¿no? Porque cuando leemos cómo ora esta mujer, podríamos pensar que se está quejando, pero sin embargo no se está quejando. Está acudiendo a Dios. Mirá lo que dice el versículo 11. Dice, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, me das un hijo, entonces lo devolveré y él será tuyo durante toda la vida. Podríamos creer que Ana está como queriendo negociar con Dios. Mirá, si vos me das un hijo, yo te lo voy a dar, pero no, lejos está Ana de hacer eso, sino que Ana ya lo había entregado en las manos de Dios. Y sea lo que fuera que pasare, ella ya estaba con su corazón derramado delante del Señor. Y yo leía comentarios bíblicos y todos concluían en lo mismo, en que no se estaba ni quejando ni siquiera negociando con Dios, sino que estaba obedeciendo. Y ella ya en su corazón ya estaba obedeciendo lo que Dios tuviera para ella. Ella no sabía si Dios le iba a dar el hijo o no, pero ella iba a aceptar la voluntad de Dios. Y a veces se trata de eso. En la angustia se trata de aceptar lo que Dios me está haciendo pasar. Aceptar lo que Dios tiene para mi vida. Aceptar que Él tiene un propósito en el dolor. Y yo te invito a que podamos ir al Salmo 56. Mirá lo que dice, porque muchas veces creemos que el Señor no nos ve. Muchas veces creemos que nuestro dolor pasa de largo. Pero mirá lo que dice el Señor en el Salmo 56, versículo 8. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. El Señor conoce tu dolor. Y el Señor te mira. Te decía que el mensaje, ¿no? El título que le puse es El Señor que me ve. Y el Señor, nada de tu vida le pasa de largo. Él conoce cada cosa de vos. Y dice que Ana oró al Señor. Y mientras estaba orando, dice que Elí la vio mover los labios, pero no escuchaba ningún sonido. Pero ella estaba orando a Dios. Y mirá lo que dice. Dice que él la trata de borracha. Pero ella le dice, no, Señor, no, Elí, yo no estaba tomando. Pero pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Y se trata de eso, de entregarlo en sus manos, de dejar la carga y el peso en las manos del Señor. Dice, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Y dice que Elí
Tranquilamente lo podía haber escrito Ana. Dice el Salmo 34, versículo 4, dice: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurece el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. El versículo 9 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. El versículo 17 dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El versículo 22 dice: pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Estas palabras podrían haber sido escritas por esta mujer. Oré al Señor y Él me respondió. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y es una realidad. El Señor conoce tu dolor. Y muchas veces nos deja hasta que nosotros lo entregamos en sus manos. Y la historia sigue, ¿no? Y dice que esta mujer, en el versículo 18, dice: así que se fue y comenzó a comer de nuevo. Ella no estuvo triste. Y es interesante, ¿no? Porque Dios todavía no le había dado un hijo. Pero sin embargo, ella ya no estuvo más triste. Porque el Señor le dio la paz. Porque el Señor obró en su corazón. Y yo te invito a leer la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Filipenses 4:6 dice: no se preocupe por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El versículo 27 de Juan 14 dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y yo pensaba, ¿no?, en que esta mujer pudo conocer la paz de Dios. ¿Cuántas veces buscamos en cosas paz? ¿Cuántas veces buscamos en cosas sacarnos ese dolor que hay en nosotros? Cuando solo la respuesta es una. La respuesta es Cristo. Y esta mujer tuvo un nuevo comienzo en su vida. Y dice la Biblia, más adelante en el capítulo 1, dice que el Señor se acordó de su súplica y de ella. Y la historia cuenta, ¿no?, y dice que esa mujer quedó embarazada. Y que llegó un momento en el que ese pacto que había hecho, llegó el niño ese, y ella tuvo que entregarlo a Dios. Y en ningún momento lo dudó. Se lo entregó a Dios porque ella entendió que Dios le dio la paz, pero que Dios tenía un propósito.
Y el propósito era justamente que ese chico sea consagrado a Dios. Y dice que cuando lo fue a llevar, dice el versículo 28, dice: ahora se lo entrego al Señor y le permanecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. La paz de Dios produce eso. La paz de Dios nos libera y nos permite adorarle. Y a lo mejor en esta mañana estás pasando por dolor. Yo te lo confieso. Yo en estas semanas estuve pasando por algo muy doloroso. Y tuve que entender que Dios tiene el control de todo. Que nada se escapa de sus manos. Y que tenemos que aprender a contentarnos con lo que Él tiene para nosotros. Y que detrás de toda circunstancia, Dios está obrando en tu vida. Y la única forma de encontrar esa alegría que solo Dios puede producir en tu corazón es por medio de humillarse. Primera Pedro dice en el capítulo 5, versículo 6: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidará de ustedes. La única respuesta está en Jesús. Cantábamos solo Cristo, y es una realidad. Yo a muchos los conozco y sé que muchos ya le entregaron su vida a Dios. Pero si no lo hiciste, este es el momento. La Biblia habla y dice ahí en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima. Y el Señor hoy quiere no solo que vos le entregues ese dolor tan grande que hay en tu corazón, sino que le entregues tu vida. Él vino a este mundo para salvarnos. Todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos tenemos dificultades, pero la Biblia habla y dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado es muerte, dice la palabra, pero dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te invito a que en esta mañana no solo le deposites tu dolor, sino le deposites tu vida. Que Él pueda ser tu Salvador. Que Él pueda sanar tu corazón. Y la única manera es reconociendo tu pecado y reconociendo que Jesús murió en la cruz para salvarte. Reconociendo que en ningún otro hay salvación. Que solo en Jesús, como cantábamos, podemos ser salvos. Y que puedas orar a Dios en tu corazón y pedirle que Él te perdone y que Él sea tu Salvador. Yo te invito a que podamos orar al Señor. Señor que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias porque, Señor, a pesar de que no podemos entender muchas de las cosas que nos pasan, Señor, podemos confiar de que pase lo que pase, Señor, vas a estar con nosotros. De que vos estás obrando en nosotros. Que vos querés manifestarte en nuestras vidas con poder. Señor, te agradecemos porque, Señor, vos nos ofrecés la salvación por medio de Jesús. Gracias porque Él vino a este mundo a morir por nosotros, a darnos vida y a librarnos de las cadenas del pecado, Señor. Señor, te queremos pedir que en esta mañana, podamos entregarte nuestro corazón. Señor, que si hay alguien que todavía no es tu hijo, si hay alguien que todavía tiene la inseguridad de que hoy pase lo que pase, Señor, va a estar en tu presencia, Señor. Si alguien tiene esa duda, que vos, Señor, puedas confrontarlo con el pecado y hacerlo entender de que Jesús murió para darle vida, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a encontrar en vos
reposo, a encontrar en vos refugio y por sobre todo, Señor, a encontrar gozo en tu presencia. Señor, entrego a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, a cada uno de las personas que están liderando, al pastor, Señor, a Carlos, a mi esposa, que vos puedas seguir obrando en este lugar, Señor, y que muchas personas puedan conocerte en este testimonio, Señor. Señor, te agradecemos y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Y te quiero dejar un último versículo. La verdad que tenía miles de versículos, 2 hojas llenas de versículos y leí muy pocos de los que tenía. Pero hay un versículo, dice, en Romanos 8, dice, y estoy convencido de esto. Dice Romanos 8:38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay otro versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ojalá que en esta mañana puedas entender y puedas traerle tu dolor a Dios y dejarlo en el altar. Y orar a Él y derramar, como decía la palabra, tu corazón en adoración a Dios. Y Él te va a exaltar. Y Él te va a dar paz. Y Él va a volver a poner la alegría en tu corazón. Así que no tengo más para decir, seguramente va a pasar Fabri, pero muchas gracias por escucharme y muchas gracias porque sé que el Señor está obrando en muchos de los que están acá. Hace años a muchos los conozco y me alegra el verlos firmes, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de que muchas veces cometemos errores, siguen intentándolo y los aliento a no dejarlo hacer, a seguir, porque el Señor está obrando en sus vidas y porque tarde o temprano va a llegar la paz. Así que, Fabri,